Bienvenidos al curso de Ciencia y Tecnología. El día de hoy vamos a realizar el repaso general de Ciencia y Tecnología. El método científico. El método científico nos va a dar a conocer en realidad la posible explicación sobre un fenómeno natural existente, ¿no? Observable, obviamente. A ver, lo primero que tenemos que hacer es la observación. ¿Sí? Tenemos que observar el fenómeno que vamos a explicar. Entonces hay que observarlo de todas las formas. Después de realizarnos la pregunta. Por ejemplo, vemos que caen gotas del cielo. Entonces nos preguntamos, ¿por qué llueve, no? ¿O por qué caen gotas? Entonces después se origina la hipótesis. La hipótesis en realidad es como una pequeña sugerencia, como una explicación a lo que está pasando. Obviamente que no es definitiva, pero es una hipótesis, es una sugerencia, ¿no? Entonces, después viene la experimentación, que en realidad es la aplicación de la hipótesis, ¿no? Después, al final, viene la conclusión, que en realidad simplemente es la verificación de la hipótesis, si es que fue verdadera o si fue errónea. Al final nos puede salir una conclusión satisfactoria, es decir, que efectivamente se aplicó la hipótesis, o una conclusión de que probablemente pasemos a otra hipótesis, ¿no? Porque esa no funcionó. Bien, el método científico es de esta forma. Recuerda que tiene 5 pasos, ¿ya? Entonces, estas son las 5 principales y las que yo voy a tomar. Si es que vamos a tomar este tema del método científico en el examen, ¿ya? Siguiente tema, que es teoría sobre el origen de la vida. Hablamos de 3 teorías. La primera, la generación espontánea, que en este caso se va a dar por el aire, el agua, el fuego y la tierra, ¿ya? La generación espontánea en realidad se da por estas 4 fuerzas fundamentales, las cuales nos dan indicios de la generación de la vida a partir de la nada. Como por ejemplo, en este caso se hizo un pequeño experimento en un frasco colocando carne podrida, ¿no? Y se dijo que a partir de ahí surgían pues las moscas, a partir de la nada. Pero después se desmintió diciendo que en este caso se generaban moscas porque las mismas moscas se paraban en la carne descompuesta y dejaban sus huesecillos, perdón, sus huevecillos, ¿no? Y salían pequeñas mosquitas. Entonces se desmintió totalmente la generación espontánea. Después seguimos con la panspermia. En realidad la panspermia nos habla de que la vida es llevada al azar de planeta en planeta. Es decir, probablemente en el planeta Tierra, voy a dibujarlo mejor, aquí que estamos en un pequeño círculo, donde pues obviamente tenemos pues la Tierra en sí, ¿no? Vino un meteorito en este caso, ¿no? Y quiso chocar contra la Tierra. Entonces al momento de impactar trae vida desde el exterior, ¿no? Desde el espacio exterior. Entonces es una posible teoría la cual haya originado vida en la Tierra. ¿Listo? Entonces de eso nos habla la panspermia. En este caso nos dice que la vida es llevada de planeta al azar, ¿ya? Y de un sistema planetario a otro. Finalmente tenemos la teoría de Oparin. La teoría de Oparin en este caso nos dice que va a haber condiciones, grandes condiciones físicas y químicas, ¿ya? Como por ejemplo altas temperaturas. A ver, vamos a colocar acá un termómetro diciendo que hay altas temperaturas, ¿no? También va a haber fuertes lluvias, en este caso fuertes lluvias y constantes relámpagos, ¿no? Estamos hablando de rayos. Bien, esto origina en realidad una atmósfera gaseosa en la cual se van a juntar varios compuestos químicos y a su vez van a ser concentrados hasta formar la vida, ¿no? Porque sabemos que nosotros estamos hechos por carbono en realidad, ¿no? El elemento carbono, no el carbón de leña que tú utilizas, ¿no? Sino el carbono, ya el de la tabla periódica. Bien, entonces esto nos indica que hubo una concentración de gases y surgió la vida. Seguidamente vamos a entrar a la célula.
Vamos a repasar un poquito qué es célula, ¿ya? La célula en realidad es la unidad fundamental, ¿ya? Es la base, la unidad fundamental. Vamos a colocar acá, unidad fundamental. ¿De qué, profesor? Del ser vivo. Eso habíamos dicho, ¿no? Que era la unidad fundamental, la base fundamental del ser vivo. Sin células no hay seres vivos, ¿ya? Las células se van a componer de partes. La primera parte va a ser, en este caso, lo que está en su exterior, que es la membrana celular. Ya vamos a colocar acá la membrana celular. Profesor, ¿y qué función cumple la membrana celular? Bueno, como está en el exterior, actúa como una piel, ¿no? Algo que recubre a toda la célula y que le da soporte y protección. Entonces, la membrana celular se encarga de darle protección a la célula. Y no solamente eso, sino también se encarga de poder intercambiar gases, minerales, en realidad nutrientes que necesita la célula para vivir. Entonces también cumple esa función. Seguidamente vamos a encontrarnos con el citoplasma, que es esta sustancia que tú puedes ver acá, ¿ya? Citoplasma. Profesor, ¿y cuál va a ser la función del citoplasma? En realidad el citoplasma va a contener a los organelos, ¿ya? Nosotros sabemos que la célula, al igual que nosotros, tiene órganos, que en este caso no se llaman órganos, sino se llaman organelos, los cuales están contenidos en el citoplasma, ¿ya? Esto ayuda a que tengan un ligero movimiento y que no sufran ningún tipo de daño. Finalmente tenemos la base de la célula, que es el cerebro, la base de datos de la célula donde se encuentra toda la información genética para que esta célula pueda vivir. Estamos hablando del núcleo, ¿ya? El núcleo, donde necesariamente tiene que ser el cerebro de la célula, por así decirlo. Vamos con los organelos. Primero vamos a tocar la mitocondria, ¿ya? La mitocondria. La mitocondria. La mitocondria en este caso va a producir energía, ¿ya? Va a producir energía a la célula para que pueda crecer, multiplicarse, etcétera, ¿ya? Entonces la mitocondria va a generar energía a la célula. Bien, vamos con el siguiente, que es la vacuola. La vacuola, en este caso, va a almacenar agua, puede ser también productos desechos en realidad, puede ser también enzimas, ¿no? Entonces es un almacén, ¿ya? Un almacén. Seguidamente vamos con el lisosoma. A ver, un ratito que me he confundido. Lisosoma. El lisosoma va a ser, en este caso, como el estómago de la célula, ¿ya? Se va a encargar de la digestión celular. Entonces eso es muy importante saberlo conjuntamente con el lisosoma. ¿Ya? Ya. Profesor, habían otros organelos más, ¿verdad? Sí, efectivamente. Vamos a colocarlo acá. A ver, vamos a colocarlo por aquí porque no hay espacio. Tenemos a los ribosomas, ¿ya? Vamos a colocarlo acá solamente por mencionarlos. Ribosomas. Profesor, ¿qué hacen los ribosomas? Los ribosomas son pequeñas fábricas que van a producir proteínas, ¿ya? Tienen forma redondeada. Después tenemos el retículo endoplasmático liso y rugoso. Le voy a poner RELR, ¿ya? Porque es retículo endoplasmático liso y rugoso. Profesor, ¿cuál es su función de estos organelos? Estos organelos van a transportar sustancias de una parte a otra parte de la célula. ¿Ya? Obviamente que sus funciones son de entregar esas proteínas sintetizadas. ¿Ya? ¿A quién? Al aparato de Golgi, que es otro organelo. ¿Ya? En este caso, los retículos endoplasmáticos liso y rugoso van a tomar la función de repartidor. En este caso, de proteínas. ¿Ya? Bien. Vamos con el aparato de Golgi. El aparato de Golgi va a ser el que va a llegar los productos directamente del retículo endoplasmático rugoso y va a intervenir en la producción, almacenamiento y transporte de determinadas sustancias. Finalmente tenemos a los cloroplastos. Los cloroplastos van a ser estos organelos causantes de la fotosíntesis. Van a tener un papel importante en la fotosíntesis, ¿ya?
Muy bien. Después vamos a ver las funciones de la célula. Tiene funciones 3 de nutrición. Eso lo hemos visto la vez pasada, nutrición. Tiene la función de reproducción, bueno, en este caso de relación. Y finalmente de reproducción. ¿Ya? En la nutrición teníamos dos aspectos, que era la nutrición autótrofa y la heterótrofa. Profesor, ¿cuál era su diferencia? Sencillo, que la autótrofa en realidad va a generar su propio alimento y la heterótrofa va a tender a comerse a otro ser vivo para sobrevivir, para alimentarse. ¿Cuál es la función de relación, profesor? Simplemente movimiento. Movimiento, ya tiene que tener un movimiento. La reproducción, profesor, puede ser sexual o asexual. ¿Cuál es la diferencia? Sencillo, en que la sexual solo tiene dos progenitores. Bueno, tiene dos progenitores, ¿no? Y los descendientes son diferentes a los progenitores hablando genéticamente. Y la reproducción asexual, por su contrario, solo va a tener un solo progenitor y la descendencia va a ser genéticamente igual al primero, es decir, como que se va a clonar cuando es una reproducción asexual, ¿ya? Esto es todo con respecto al repaso general de ciencia y tecnología, ¿ya? Estudia mucho y hasta luego.